Peso extra, ¿cómo se llama la enseñanza de hoy? Y cuando usted tiene peso extra, ¿usted puede correr bien? ¿Qué hace el peso extra? Llega y dice Balazo algo importante, el peso extra limita. ¿Qué más hace el peso extra en una persona? Estorba, estorba. El peso extra, no, el peso extra hace algo que a millones de personas les está pasando en este momento. El peso extra les quita todo su potencial. Todo su potencial. Y el peso extra también se coló dentro de la iglesia. Y voy a leer algo para que tengan como referencia. Y luego vamos a ir a través de ciertos pasajes para que vean que hubo desde el primer siglo cristiano, cristianos luchando en diferentes iglesias con el peso extra. Ese peso se colaba por modelos de sociedad. ¿Por modelos de qué? Las exigencias de la sociedad latinoamericana no son las exigencias de la sociedad oriental. Cuando yo hablo con Saori de cuáles son las exigencias sociales en algunos países como Corea, ella dice, es muy diferente acá. Allá la idea es verse muy blanco el rostro. La idea es que sean muy delgados los hombres y las mujeres. En Colombia las mujeres quieren ser como voluptuosas, los hombres quieren ser corpulentos. Son otras las exigencias que hay en Latinoamérica en referencia a un país como Corea. Pues en la iglesia, a través de los siglos, se ha colado ese tipo de códigos de sociedad y como resultado ha puesto un peso extra que a muchísimos cristianos en el mundo no les ha permitido desarrollar su potencial en Dios. Pero voy a leer a un hombre que se liberó de todo ese peso social y empezó a correr esa carrera con una destreza impresionante. Esto lo escribe no mucho tiempo antes de que vaya a ser llevado a su ejecución, y es el apóstol Pablo. Escribe esto en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, y le dice a su amigo Timoteo lo siguiente: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, ya les digo, 4:1, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a la gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Y dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Pablo tuvo que liberarse de muchísimo peso extra que traía en su vida. Romper las estructuras de infancia es un trabajo muy dispendioso porque es desaprender para volver a aprender. Él, como ciudadano judío, venía de una familia judía, pero al haber nacido en una provincia llamada Tarso, venía de una provincia rica donde llegaba mucho comercio romano. Pongan su teléfono, por favor, en vibrador. Esa provincia romana de comercio llamada Tarso era una provincia que le permitía a él tener ciudadanía romana, pero como venía de una familia judía, también era judío. Había sido educado desde niño en todas las tradiciones de la familia judía y desde niño fue llevado ante los maestros de la ley. Uno de ellos, Gamaliel. Gamaliel lo escuchó y en las entrevistas que a los niños se les hacían cuando al enseñarles desde pequeños la palabra,
Se miraba si el niño retenía la palabra del Señor y con habilidad la lograba expresar. En su cita con Gamaliel, aprobó para la entrevista y en esa entrevista creció en el Sanedrín, como crecer en el Senado de la República enseñado por los senadores de este tiempo. En su época, al pasar esa entrevista, es enseñado por la gente más docta, así que se vuelve un hombre muy hábil en la ley. Sabe que tiene que cumplir los 613 mandamientos de la ley mosaica, más la ley de Moisés, más los 10 mandamientos. Y él escribe en una carta mencionando que él era tan celoso del cumplimiento de la ley que superó a todos sus contemporáneos en el cumplimiento de la ley. Así que él dice: yo soy judío de judíos, de la ley farisea. Entonces era un hombre que cuando llega al Señor tiene que desaprender que ya no será justificado por todas las leyes que cumple, aunque ciertamente las cumple. Que ahora es justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque es Cristo Jesús la justicia, que delante de Dios lo hace ver a él un hombre que santo, un hombre lavado, limpio. Ya no es por sus obras, ya no es porque guarde el día sábado todo el día para el Señor, ya no es porque se deje crecer las patillas, ya no es por la ley del ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, ya no es por toda esa justicia que conoce y en la cual supera a todos aquellos con los que estudió. Ahora el Señor le ha puesto una vara más alta, pero también le ha dado una justificación. Su justificación es Cristo. Cristo murió por él en la cruz del Calvario. Cristo lo representa ahora a él delante de Dios. Y Cristo es una vara tan alta que lo lleva al apóstol Pablo a confesar que a veces quiere hacer lo bueno y no lo hace, y que a veces no quiere hacer lo malo y eso sí hace. Y se da cuenta que hay en él una ley del pecado que mora en sus sentidos, en sus ojos, en su boca, en sus oídos, en sus manos, que el pecado está en él. Porque cuando se mira frente a Jesús se da cuenta que no importa cuántas reglas cumpla, él es un pecador. Pero vamos a mirar si esta gran batalla la tuvieron que librar otros creyentes. Y entonces quiero que ustedes me acompañen y vayamos al libro de Lucas. Porque Lucas, quien no fue discípulo de Cristo presencialmente, escribió un evangelio. Hizo un trabajo de reportería. ¿De qué? Fue y indagó, le preguntó a los que habían andado con Jesús presencialmente y con base en todas esas indagaciones escribió el Evangelio de Lucas. De profesión médico, así que el Evangelio de Lucas es muy minucioso en la descripción de los hechos que usted va a escuchar. Y dice esto acá, Lucas capítulo 22, el verso 24, él va a narrar cómo hay una disputa entre los discípulos de Jesús. Esto es para que usted comprenda que aún los que caminaron con Jesús fueron filtrados por esquemas y estructuras desde su infancia. Y en esas estructuras, Lucas dice que aquellos que le narraron este suceso vieron esto entre los discípulos de Jesús, pero también vieron esta contestación de Jesús. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Esta es una discusión entre los discípulos. Y esto es lo que Jesús les contesta y lo que Lucas escribe que los testigos escucharon. En este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no. Puesto yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Entonces vemos que desde el primer siglo cristiano, tal vez sería el año 34, tal vez podríamos calcular que un año después de haber empezado su ministerio Jesús, empiezan a surgir entre los discípulos estas disputas, estas peleas. Aquí están peleando por quién es el más. ¿Quién va a ser el más grande entre ellos? Pero cuando leemos la carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 3, el apóstol Pablo va a tratar una disputa que hay en la iglesia de los Corintios. Ahora la pelea es otra.
Sí, Corintios capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3, el verso 1. Y él les dice, amados hermanos, le dice a los corintios, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que les controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente de este mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo soy seguidor de Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Ya no es la disputa por quién es el más grande entre los hermanos, sino por quién es seguidor de quién. Y eso se coló hasta este siglo, hasta la iglesia contemporánea, porque vemos a gente que nos pregunta, ¿y usted de qué cobertura es? Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 en adelante, hasta el verso número 4, terminando el 4. Acá es otra la grieta en la iglesia. La iglesia está buscando tener el prestigio de algún maestro de renombre, cuando lo que de renombre debería estar siendo prestigioso dentro de la iglesia, debería ser que Cristo es el Señor de ese pecador que se arrepintió. Y debería ser el prestigio sobre el creyente que se somete a la palabra de Dios, que se somete a la verdad del Evangelio, que es inerrante y que aunque los cielos y la tierra pasen, la verdad del Señor no va a pasar. Pero ahora quiero que vean otra iglesia a la que también tuvieron que llamarle la atención por eso, y es la carta a la iglesia de Colosas. En la carta a la iglesia de Colosas, Pablo está diciéndole a ellos que es necesario que recordemos que dentro de la iglesia todos estamos en procesos diferentes. Acá la disputa que está surgiendo dentro de la iglesia de Colosas es porque los que llevan más tiempo en el Señor no están tratando con misericordia y comprendiendo de manera sabia que cuando llegaron al Señor no eran hábiles corriendo esta carrera y que ahora tienen que tener compasión sin llegar a ser alcahuetas del pecado de los más nuevos o inexpertos. Y entonces él escribe a los colosenses lo siguiente. Colosenses capítulo 3, verso 12. Y él le dice, dado que Dios nos eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otro. Sobre todo vístasen de amor, lo cual nos une en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Nosotros nunca debemos ser alcahuetas con el pecado de nadie, porque Pablo escribe a Timoteo y le dice, no participes de los pecados de ningún hermano. Pero el no participar no nos debe llevar a nosotros a considerarnos como personas que están por encima de los demás. Nosotros no estamos por encima de nuestros hermanos, pero correr esta carrera con habilidad exige tener lucidez. Cuando yo llegué a los pies del Señor cometía un montón de errores. Con el paso del tiempo el Señor me ha permitido alejarme de esos errores, pero alejarme de los pecados que cometía cuando llegué al Evangelio no puede llevarme a considerarme mejor que los demás, sino a recordar cómo con paciencia el Señor ha venido trabajando en mi vida y me ha exhortado a través de hermanos, hermanas, pastores, diferente tipo de personas, y inevitablemente lo ha hecho siempre a través de su palabra. Aquí está hablando a tres tipos de grietas distintas dentro de la iglesia, a los que quieren ser superiores a sus hermanos cuando Lucas lo escribe y lo cuenta. Luego cuando lo escribe en los Corintios y ahora a los Colosenses. Recordemos que no somos mejor que ninguno de nuestros hermanos y la Biblia nos muestra
que hay tres situaciones distintas, pero están pasándole a la iglesia de Cristo. Por último, quiero dejarlos con algo que escribe Pedro, un hombre que estuvo dentro de la disputa que Lucas menciona, de quién sería más grande entre los discípulos. Pero este es Pedro, el anciano. Ya no es ese hombre lleno de ínfulas de grandeza. Ya no está haciendo promesas que rompe a los pocos minutos o horas de haberlas hecho. Pedro escribe diciéndole a los cristianos en el año 64, ya es un ancianito, y escribe acá en Primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 8. El contexto de este capítulo es hablarle a los esposos y las esposas para que se sometan al Señor, pero no quiere terminar el capítulo sin decirle esto a todos los cristianos. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición, pues las Escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. No permita grietas en su vida. Corre esta carrera con habilidad y destreza. No trate de ser grande entre sus hermanos, busque siempre servirles. Recuerde lo de los Corintios, recuerde lo de los Colosenses y recuerde al apóstol Pedro. No olvide las enseñanzas que aquí le damos, porque queremos que corra con habilidad esta carrera que Dios ha puesto por delante para ustedes y para mí. Un abrazo gigante, amigos, los amamos un montón. Ahora viene nuestro amigo Saulito. Respuestas fáciles para preguntas muy difíciles. Los amamos un montón. Chao.